Bienvenidos a un nuevo podcast, esto es For More Us. Viajemos juntos, soy Eduardo. Hoy nos sumergimos en una obra maestra de la literatura, la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Listos para explorar el infierno, el purgatorio y el paraíso? Un viaje alucinante. Lo que me fascina de esta obra, escrita hace siglos, es que sigue tan vigente. Dante no solo describe el más allá, sino que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras decisiones y el camino hacia la redención. Totalmente. Y la forma en que Dante construyó cada reino, con lujo de detalles, es increíble. Empecemos por el infierno. Dante se pierde en un bosque oscuro y se encuentra con Virgilio, su guía en este descenso. ¿Por qué un bosque oscuro? ¿Qué te parece? El bosque oscuro es una metáfora del estado de confusión espiritual, ¿no? Dante se encuentra perdido, sin rumbo, como muchos de nosotros en algún momento de la vida. Y la aparición de Virgilio, símbolo de la razón humana, le ofrece una salida, un camino hacia la comprensión. Exacto. Es como si Dante nos dijera que a veces necesitamos ayuda para encontrar el camino de vuelta. Sí, y hablando de caminos, la entrada al infierno no tiene puertas ni obstáculos, pero es inscripción. Deja toda esperanza, vosotros que entráis. Escalofriante. ¿Qué nos dice Dante con esto? Es una advertencia potentísima, ¿verdad? Una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Te enfrentas a las consecuencias eternas de tus actos. Dante nos está diciendo que nuestras decisiones tienen un peso real, que no podemos escapar de la responsabilidad de nuestras acciones. Impresionante. Y una vez dentro, Dante nos presenta los 9 círculos del infierno, cada uno con un pecado específico y un castigo que lo refleja. ¿Por qué crees que eligió esta estructura? Es una manera brillante de organizar la complejidad del pecado, ¿no? Dante no solo cataloga los pecados, sino que nos muestra cómo se relacionan entre sí y cómo van corrompiendo el alma a medida que descendemos en los círculos. Totalmente. Es como si cada círculo fuera una capa más profunda de la oscuridad humana. Y algunos de esos castigos realmente se quedan grabados en la memoria. Claro. Imagínate a los indecisos. Los que en vida no se comprometieron con nada. Ahora atormentados por avispas y gusanos en la antesala del infierno. Es una imagen que nos hace pensar en la importancia de tomar decisiones, de definir quiénes somos y qué queremos. Y eso que es solo el principio. Los lujuriosos arrastrados por vientos implacables, como si sus pasiones los hubieran dominado en vida. Los glotones, condenados a revolcarse en su propio vómito. Dante no estaría exagerando un poco. Yo creo que Dante está utilizando imágenes impactantes para que comprendamos la gravedad del pecado. No se trata de un castigo literal, sino de una representación simbólica de cómo nuestras acciones nos esclavizan y nos alejan de la verdadera felicidad. Tiene sentido. ¿Y qué me decís de los iracundos, sumergidos en el río Estigia, luchando eternamente? ¿Qué nos quiere decir Dante sobre la ira? La ira nos ciega, nos consume, nos lleva a actuar sin pensar en las consecuencias. Dante nos muestra cómo la ira descontrolada nos convierte en esclavos de nuestras propias emociones. ¿Nos destruye a nosotros mismos y a los demás? Es una imagen muy poderosa. Y a medida que bajamos en los círculos, los pecados y los castigos se vuelven aún más terribles. Herejes ardiendo en tumbas abiertas, suicidas transformados en árboles, traidores congelados en el hielo. Dante no estaría apelando al miedo para hacernos reflexionar. Puede ser. Pero creo que también hay una intención didáctica. Dante quiere que veamos las consecuencias extremas a las que nos pueden llevar nuestras acciones si nos dejamos dominar por el mal. Es una llamada de atención para que elijamos el camino del bien. Es cierto. Y en el último círculo, el 9º, encontramos a los traidores congelados en el lago Cositos. ¿Por qué crees que Dante considera la traición el peor de los pecados? La traición rompe la confianza, el vínculo fundamental entre las personas. Es un acto que destruye desde adentro, que corrompe las relaciones más sagradas. Dante, al colocar a los traidores en lo más profundo del infierno, nos está diciendo que la traición es una herida que difícilmente se puede curar, un pecado que nos separa para siempre del amor y la comunidad. Es una reflexión profunda. Y en el centro de todo este horror, en el corazón del infierno, encontramos a Lucifer, el ángel caído, el mayor de los traidores, condenado a devorar eternamente a Judas, Bruto y Casio. ¿Qué te parece este final tan impactante? Es
es una imagen apocalíptica, ¿verdad? Lucifer, que una vez fue el ángel más bello, ahora está deformado, monstruoso, ¿Sí? atrapado en el hielo que él mismo genera. Dante nos muestra que el mal se autodestruye, que la rebelión contra Dios solo lleva a la soledad y al sufrimiento eterno. Después del infierno, Dante nos lleva al purgatorio, una montaña que se eleva hacia el cielo. ¿Qué te parece este cambio de escenario? Uf, qué alivio. Después de tanta oscuridad y tormento, el purgatorio se siente como un respiro de esperanza, ¿no? ¿Qué nos dice Dante con este cambio de escenario? Exacto. Dante nos muestra que el camino hacia la redención es posible, que existe la posibilidad de purificación. Y perdón, el purgatorio representa esa oportunidad, un espacio de transformación, donde las almas pueden liberarse de sus pecados y prepararse para ascender al paraíso. Me encanta esa idea, la posibilidad de enmendar nuestros errores y crecer espiritualmente. ¿Y cómo funciona este proceso de purificación? ¿Hay castigos en el purgatorio también? Sí, pero a diferencia del infierno, los castigos en el purgatorio no son eternos, ni están destinados a infligir dolor, Entiendo. sino a ayudar a las almas a comprender y superar sus defectos. Dante nos muestra que el dolor puede ser transformador, que puede llevarnos a la reflexión y al cambio. Interesante. Y Dante divide el purgatorio en 7 terrazas, Ajá. cada una dedicada a uno de los 7 pecados capitales. Ajá. Orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. ¿Por qué crees que eligió esta estructura? Es una manera de mostrarnos cómo estos pecados, que son parte de la naturaleza humana, nos alejan de Dios y nos impiden alcanzar la verdadera felicidad. En cada terraza, las almas se enfrentan a las consecuencias de sus acciones y aprenden a cultivar las virtudes opuestas. Es como si el purgatorio fuera una escuela para el alma, ¿no? Un lugar donde podemos aprender a ser mejores personas. ¿Y cómo son esos castigos? ¿Puedes contarnos algunos ejemplos? Claro que sí. Por ejemplo, en la terraza de los orgullosos, las almas deben cargar pesadas rocas sobre sus espaldas, lo que simboliza el peso que el orgullo impone sobre nosotros, la dificultad que nos crea para relacionarnos con los demás y reconocer nuestros errores. Es una imagen muy poderosa. Y los envidiosos, ¿qué les toca a ellos? A los envidiosos les cosen los ojos con alambre de hierro, lo que representa la ceguera que la envidia produce, la incapacidad de ver el bien en los demás y de alegrarse por su felicidad. Dante nos muestra que la envidia nos corroe por dentro, nos llena de amargura y nos impide disfrutar de la vida. Realmente es un castigo simbólico pero impactante. ¿Y qué me decís de los iracundos? ¿Cómo se purifican ellos? Los iracundos se encuentran envueltos en una densa nube de humo, lo que representa la ceguera que produce la ira, la incapacidad de ver con claridad y de actuar con prudencia. Dante nos muestra que la ira nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas y a herir a quienes nos rodean. Dante realmente nos hace reflexionar sobre cómo nuestras emociones pueden controlarnos si no las dominamos. ¿Y qué hay de los perezosos? ¿Cómo se enfrentan a su pecado en el purgatorio? Los perezosos deben correr sin cesar, lo que representa la necesidad de superar la inercia, la falta de voluntad y la apatía que los caracterizó en vida. Dante nos muestra que la pereza nos impide desarrollarnos plenamente, nos estanca y nos hace perder oportunidades. Es como si Dante nos dijera, muévanse, la vida es para vivirla con intensidad. ¿Y qué hay de los avaros y los pródigos? ¿Cómo se purifican ellos? Tanto los avaros como los pródigos están postrados en el suelo, incapaces de moverse, lo que representa la esclavitud a la que los somete el apego a los bienes materiales. Dante nos muestra que el dinero y las posesiones no pueden darnos la verdadera felicidad, que solo nos llenan de vacío, si no aprendemos a compartir y a disfrutar de las cosas simples de la vida. Es una lección muy importante en un mundo tan materialista como el nuestro, ¿no? Y hablando de excesos, ¿qué me decís de los glotones? ¿Cómo se enfrentan a su pecado en el purgatorio? Los glotones se ven obligados a contemplar deliciosos manjares que no pueden alcanzar, lo que representa la frustración y el vacío que produce la búsqueda insaciable de placeres materiales. Dante nos muestra que la verdadera satisfacción no se encuentra en la comida, sino en el alimento espiritual, en la búsqueda de Dios. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras adicciones y la necesidad de encontrar un sentido más profundo a la vida. Y finalmente llegamos a la terraza de los lujuriosos. ¿Cómo se purifican ellos? Los lujuriosos atraviesan un muro de fuego, lo que representa la necesidad de quemar los deseos impuros y transformar la pasión carnal en amor espiritual. Dante nos muestra que la sexualidad, cuando se vive de manera desordenada, nos esclaviza y nos aleja de Dios, pero que también puede ser una fuerza que nos eleva si la orientamos hacia el amor verdadero. Es interesante cómo Dante no condena el placer en sí mismo, sino el apego desordenado a él, ¿no? Y después de este recorrido por las 7 terrazas del purgatorio, ¿a dónde nos lleva Dante? Al final del purgatorio, Dante llega al paraíso terrenal, un lugar de paz y belleza donde las almas purificadas se preparan para ascender al paraíso celestial. Es un anticipo de la gloria que les espera, un espacio de alegría y plenitud. ¡Qué hermoso! Después de tanta lucha y purificación, las almas finalmente encuentran la paz y la felicidad.
¿Y qué sucede en el paraíso celestial? ¿Cómo lo describe Dante? El paraíso celestial es el reino de la luz y el amor divino, un espacio que está más allá del tiempo y el espacio donde las almas contemplan la esencia de Dios y experimentan la plenitud de la felicidad. Dante lo describe como un universo ordenado y armonioso donde cada alma ocupa el lugar que le corresponde según su grado de santidad. Es una imagen fascinante. ¿Y cómo es la estructura del paraíso celestial? ¿Cómo lo organiza Dante? Dante divide el paraíso celestial en 9 esferas celestes, cada una representando un coro angélico y una virtud particular. Las almas se agrupan en estas esferas según sus características y el grado de amor que alcanzaron en vida. ¡Wow! 9 esferas celestes, cada una con sus particularidades. Me encantaría explorarlas una por una. Claro que sí. Empecemos por la primera esfera, la luna, que alberga a las almas que no pudieron cumplir sus votos por causas ajenas a su voluntad. Dante nos muestra que la misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que, a pesar de sus buenas intenciones, no pudieron llevar a cabo sus promesas. Es un mensaje de esperanza para aquellos que se sienten imperfectos o que han cometido errores en el pasado. ¿Y qué hay de la segunda esfera, Mercurio? ¿A quiénes alberga? En Mercurio se encuentran las almas que se destacaron por su búsqueda de la gloria y el reconocimiento terrenal. Dante nos muestra que incluso el deseo de fama, que puede ser considerado un defecto, puede ser redimido si se orienta hacia el servicio a Dios. En Mercurio se encuentran las almas que se destacaron por su búsqueda de la gloria y el reconocimiento terrenal. Dante nos muestra que incluso el deseo de fama, que puede ser considerado un defecto, puede ser redimido si se orienta hacia el servicio a Dios. Es interesante cómo Dante encuentra un lugar en el paraíso para aquellos que, a pesar de sus ambiciones terrenales, buscaron hacer el bien. ¿Y qué me decís de la tercera esfera, Venus? ¿Quiénes residen allí? En Venus se encuentran las almas que amaron intensamente, que se entregaron a la pasión y al placer. Dante nos muestra que el amor, cuando es puro y verdadero, puede ser una fuerza que nos eleva hacia Dios. Es hermoso como Dante incluye el amor en el paraíso, mostrando que la pasión y la espiritualidad no son incompatibles. ¿Y qué hay de la cuarta esfera, el Sol? ¿Quiénes residen allí? En el Sol se encuentran las almas de los sabios, los que se dedicaron a la búsqueda del conocimiento y la comprensión de los misterios divinos. Dante nos muestra que la razón y la fe no son enemigas, sino que pueden complementarse y enriquecernos mutuamente. Es una visión muy inspiradora del conocimiento como una herramienta para acercarnos a Dios. ¿Y qué hay de la quinta esfera, Marte? ¿Quiénes residen allí? En Marte se encuentran las almas de los guerreros que lucharon por la justicia y la defensa de la fe. Dante nos muestra que la fuerza y el valor, cuando se ponen a servicio de una causa noble, pueden ser virtudes que nos conducen hacia Dios. Es una visión épica del guerrero, no como un destructor, sino como un defensor de la verdad y la justicia. ¿Y qué hay de la sexta esfera, Júpiter? ¿Quiénes residen allí? En Júpiter se encuentran las almas de los gobernantes justos, los que ejercieron el poder con sabiduría y rectitud. Dante nos muestra que la autoridad, cuando se usa para el bien común, puede ser un reflejo de la justicia divina. Es una visión idealizada del gobernante como un servidor del pueblo y un administrador de la justicia divina. ¿Y qué hay de la séptima esfera, Saturno? ¿Quiénes residen allí? En Saturno se encuentran las almas contemplativas, los que se dedicaron a la oración y la meditación buscando la unión con Dios en el silencio y la soledad. Dante nos muestra que la introspección y la búsqueda interior son caminos válidos para alcanzar la santidad. Es una visión que valora la vida interior, la búsqueda de Dios en lo profundo de nuestro ser. ¿Y qué hay de la octava esfera, las estrellas fijas? ¿Quiénes residen allí? En las estrellas fijas se encuentran las almas de los santos y los bienaventurados, aquellos que alcanzaron un grado excepcional de santidad y que brillan con la luz de la gracia divina. Dante nos muestra que la santidad es un camino de transformación que nos lleva a participar de la gloria de Dios. Es una visión gloriosa de la santidad como una participación en la luz y el amor divinos. ¿Y qué hay de la novena esfera, el primum mobile? ¿Qué la hace especial? El primum mobile es la esfera más externa, la que impulsa a todas las demás. Es la representación del poder de Dios, la fuente de todo movimiento y energía en el universo. Es como el motor del cosmos, ¿no? El corazón que late y da vida a toda la creación. Fascinante. Exacto. Es que Dante tiene una visión impresionante. Ve a los ángeles como puntos de luz que se mueven en círculos concéntricos, reflejando la jerarquía celestial y el orden divino. Es una imagen que transmite armonía y perfección, un orden cósmico que nos sobrepasa. Totalmente. Y después de esta experiencia, Dante llega al Empíreo, la morada de Dios, que está más allá del espacio y del tiempo. El destino final, la culminación del viaje. ¿Cómo describe Dante este lugar? ¿Qué ve? Imagina un anfiteatro de luz inmenso, deslumbrante, donde las almas bienaventuradas se sientan en gradas como espectadores de un espectáculo eterno. Es la rosa celeste, símbolo de la comunión de los santos con Dios. El rosa celeste. Suena algo hermoso y místico a la vez.
¿Y qué hay en el centro de esta rosa? En el centro, en un lugar de honor, se encuentra la Virgen María rodeada de ángeles y santos. Dante nos muestra que la Virgen Madre de Jesús y mediadora entre Dios y los hombres ocupa un lugar central en la salvación. Es una imagen que transmite paz, amor, la unión de lo humano y lo divino. Sí, y en este punto, Dante tiene la visión más sublime, la Trinidad representada como 3 círculos de luz entrelazados, símbolo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el misterio central de la fe cristiana, la unidad de Dios en 3 personas. Es la culminación del viaje, la experiencia mística que Dante buscaba. ¿Y qué nos dice Dante sobre el significado de todo esto? ¿Cuál sería el mensaje final de la Divina Comedia? Yo creo que Dante nos invita a un viaje interior, a una búsqueda de la verdad y el bien que nos lleve a la unión con Dios. Nos muestra que el camino puede ser difícil, lleno de obstáculos y tentaciones, pero que la recompensa final, la felicidad eterna, vale la pena. Es un mensaje de esperanza, de transformación, de fe en la posibilidad de la redención. Exacto. La Divina Comedia es una obra que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras sombras, pero también a descubrir nuestra capacidad de amar y de crecer espiritualmente. Es un viaje que nos transforma, que nos deja una huella profunda. Totalmente. Y a pesar de haber sido escrita hace siglos, sigue resonando con nosotros. Nos habla de temas universales, el amor, la muerte, el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad. Es una obra que nos invita a reflexionar, a cuestionarnos, a buscar un sentido más profundo a nuestra existencia. Y a no perder la esperanza, a confiar en la misericordia de Dios y en la posibilidad de alcanzar la felicidad eterna. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por la Divina Comedia. Ha sido una experiencia fascinante, llena de descubrimientos, reflexiones y emociones. Un placer compartir este recorrido con vos y con nuestros oyentes. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando la Divina Comedia, a descubrir sus propios significados, a dejarse interpelar por su mensaje eterno. Hasta la próxima en un nuevo episodio de For More.